Ronald y Reginald Kray. Conocidos comúnmente como los gemelos Kray, fueron dos figuras icónicas de la historia del crimen en el Reino Unido. Nacidos en 1933, los hermanos Kray comenzaron su carrera criminal en el Londres de la posguerra mundial, donde construyeron su imperio basado en extorsiones, apuestas ilegales y violencia. Su notoriedad no solo se debía a sus actos delictivos, sino también a su habilidad para mantener una fachada respetable, mezclándose con celebridades, políticos y figuras de la alta sociedad. Pero los Kray eran más que simples criminales. Eran una mezcla compleja de violencia, carisma y ambición desmedida. Su historia está llena de episodios impactantes, desde asesinatos brutales hasta el glamour y la ostentación de su vida social. Los gemelos Kray no solo fueron temidos en los círculos del crimen, sino también venerados por algunos como figuras románticas del lado oscuro de la sociedad. Ronald y Reginald Kray, conocidos como los gemelos Kray, nacieron el 24 de octubre de 1933 en el East End de Londres. Criados en un ambiente de pobreza y violencia intrafamiliar, los hermanos crecieron en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. Desde una edad temprana, mostraron inclinaciones hacia el crimen, comenzando su carrera delictiva con actividades menores como el robo y el vandalismo. Durante los años 50 y 60, el East End de Londres estaba marcado por la desigualdad social y la falta de oportunidades, factores que contribuyeron al auge del crimen en la región. Los Kray, dotados de una mezcla de carisma y brutalidad, pronto se establecieron como líderes en el mundo del crimen, construyendo un imperio basado en la extorsión, las apuestas ilegales y la venta de protección privada. La notoriedad de los gemelos Kray no solo se debía a sus actos delictivos, sino también a su habilidad para mezclarse con la élite social. Mantenían una imagen de respeto en público, lo que les permitió operar bajo el radar de las autoridades durante años. Sin embargo, el contexto social del Londres de la posguerra, caracterizado por una alta criminalidad y tensiones económicas, proporcionó un terreno fértil para el crecimiento de su imperio. A medida que su influencia creció, también lo hicieron sus problemas internos y conflictos con la ley. La combinación de ambición desmedida y el entorno socioeconómico adverso contribuirían eventualmente a su caída, marcando el fin de una era de dominio criminal en el East End. Ronald y Reginald, los infames gemelos Kray, ascendieron al poder en el mundo criminal de Londres durante las décadas de 1950 y 60, construyendo un imperio que se expandió a través de actividades delictivas y una habilidad astuta para la manipulación social. Su ascenso se basó en una combinación de violencia implacable y una sofisticada estrategia para las relaciones públicas, lo que les permitió dominar en el East End y establecer una red de influencia que abarcaba más allá del submundo del crimen. Los Kray comenzaron su andanza criminal con pequeñas estafas y robos, pero rápidamente ampliaron su alcance. Su principal actividad delictiva fue la extorsión, en la que se especializaron en cobrar protección a negocios locales, amenazando con violencia a quienes se negaban a pagar. Además, organizaron apuestas ilegales, controlando los negocios de juego en el East End y asegurándose de que su operación se mantuviera rentable. El robo de bienes, junto con el de grandes sumas de dinero, también formaba parte de su arsenal criminal, contribuyendo a su creciente fortuna. Una de las claves de su éxito fue su habilidad para relacionarse con la élite social y política. Los Kray cultivaron una imagen de respetabilidad, frecuentando clubes y eventos sociales. Allí establecieron conexiones con celebridades y figuras influyentes. Su capacidad para mantener una fachada les permitió operar con relativa impunidad, ya que estaban protegidos por su red de contactos y corrupción. Esta habilidad para moverse entre diferentes esferas sociales
les permitió consolidar su dominio sobre el East End. La organización de su imperio era rigurosa y eficiente. Los hermanos Cray, junto con sus asociados, mantuvieron una estructura jerárquica clara, donde el poder estaba centralizado en su figura y el respeto se aseguraba a través del miedo. Esta estructura les permitió manejar sus operaciones con precisión, minimizando conflictos internos y maximizando su influencia. Sin embargo, el mismo control que les permitió ascender también contribuyó a su eventual caída, ya que cualquier debilidad o traición era castigada severamente. En resumen, el ascenso de los Cray al poder criminal se caracterizó por una combinación letal de violencia, astucia y conexiones sociales. Esto les permitió construir un imperio formidable en el East End de Londres. Su habilidad para mezclar la brutalidad con el glamour les otorgó una influencia significativa, aunque eventualmente sus excesos y su estructura de poder rígida llevarían a su debacle. Para manejar su imperio, los Cray implementaron una estructura organizativa eficaz que les permitió ejercer un control férreo sobre sus operaciones. La jerarquía dentro de su organización era clara. Los Cray estaban en la cima, supervisando todas las actividades, mientras que sus asociados y secuaces se encargaban de las operaciones diarias. Esta estructura les permitió tomar decisiones rápidas y centralizadas, asegurando que cualquier conflicto o problema se resolviera de manera eficiente. Además, los hermanos se aseguraban de que su círculo cercano estuviera compuesto por personas leales y extremadamente disciplinadas, minimizando el riesgo de traiciones internas. El uso de la violencia y el miedo fue fundamental para consolidar su poder, ya que los Cray eran conocidos por su brutalidad y su reputación en el East End. Se construyó sobre actos de violencia explícitos y ejemplares una serie de mitificaciones a su figura. Se sabe que emplearon métodos intimidatorios para obligar a los negocios locales a pagar protección y silenciar a aquellos que se oponían. Los asesinatos y las palizas severas no solo servían para resolver disputas, sino también para enviar un mensaje claro a otros que pudieran desafiar su autoridad. Esta mezcla de violencia y amenaza estableció un entorno de miedo que ayudó a mantener el control sobre su territorio y red criminal. Para evitar la atención de la policía, los Cray implementaron varias estrategias astutas, basándose en primer lugar por su alta influencia en la sociedad, lo que les permitió ganar el favor de figuras influyentes y políticos. Esta fachada ayudó a desviar la atención de las fuerzas del orden y a crear una imagen que dificultaba la conexión entre su vida pública y sus actividades ilegales. Además, los Cray se valieron de la corrupción y las relaciones públicas para protegerse, ya que establecieron contactos con políticos corruptos y funcionarios que podían ayudar a encubrir sus crímenes o incluso desviar las investigaciones. También utilizaron su influencia para manipular los medios de comunicación y así asegurarse de que sus acciones delictivas no recibieran la cobertura negativa que podrían haber provocado una investigación más profunda. El colapso del imperio criminal de Ronald y Reginald se debió a una serie de factores internos que socavaron la estabilidad de su organización. A pesar de su astuta gestión y su dominio brutal sobre el East End de Londres, los gemelos enfrentaron problemas significativos dentro de su propia estructura, que eventualmente llevaron a su caída. Uno de los factores más críticos en el colapso de los Cray fue la aparición de disputas y traiciones dentro de su organización. Aunque los gemelos Cray habían establecido una jerarquía clara y mantenían una red de lealtad entre sus asociados, la tensión y los conflictos internos comenzaron a surgir. Las investigaciones y la eventual captura de los hermanos. Las decisiones erráticas y en algunos casos imprudentes de los Cray
también jugaron un papel crucial en la caída de su imperio. Los hermanos Cray eran conocidos por su impulsividad y su tendencia a actuar con violencia extrema. Estas decisiones, que a menudo estaban impulsadas por una mezcla de ira y orgullo, comenzaron a atraer una atención no deseada y a generar un ambiente de inestabilidad. La brutalidad desmedida que utilizaron para resolver conflictos no solo empeoró su imagen pública, sino que también hizo que se ganaran enemigos dentro y fuera de su organización. El asesinato de varios de sus rivales y antiguos aliados resultó ser un factor decisivo en su caída, ya que las acciones violentas frecuentemente tienen consecuencias imprevistas y, en su caso, contribuyeron a aumentar la presión sobre las fuerzas del orden. La arrogancia y la imprevisibilidad de los Cray también jugó un papel esencial en su declive. A medida que su poder aumentaba, los gemelos se volvieron cada vez más seguros de sí mismos y, por tanto, menos cautelosos. Creyeron erróneamente que eran invulnerables debido a su influencia y a la fachada de la respetabilidad que habían construido. Esta arrogancia les llevó a subestimar la capacidad de las autoridades para llevar a cabo una investigación exhaustiva y, por tanto, a ignorar las señales de advertencia sobre la creciente desestabilización de su imperio. Su imprevisibilidad en la toma de decisiones y su falta de consideración por las posibles repercusiones de sus actos contribuyeron a la erosión gradual de su poder y a la eventual desintegración de la organización que comandaban. El colapso del imperio de los Cray se debió a una combinación de factores internos, incluidos los conflictos y traiciones dentro de su organización, acompañado por decisiones impulsivas y la arrogancia que los llevó a desestimar los riesgos. El colapso del imperio criminal de los gemelos Cray fue el resultado de una intervención policial y judicial meticulosamente coordinada que expuso y desmanteló su red criminal en el East End de Londres. La caída de Ronald y Reginald Cray fue facilitada por una serie de factores, incluyendo una investigación intensiva por parte de las fuerzas del orden, el papel crucial de informantes y testigos, y un juicio que selló su destino. La investigación policial contra los Cray comenzó de manera sistemática en la década de 1960, cuando la creciente preocupación por la influencia criminal de los hermanos atrajo la atención de las autoridades. La policía, inicialmente escéptica, debido a la respetabilidad pública de los Cray y a su capacidad para evitar la detección, finalmente decidieron intensificar su esfuerzo de investigación a medida que las actividades delictivas se volvían más audaces y evidentes. Las tácticas de las fuerzas del orden incluyeron vigilancia encubierta, intervenciones en comunicaciones y la recopilación de pruebas que revelaran el alcance y la estructura de su imperio criminal. La presión aumentó a medida que se acumulaban evidencias sobre los actos violentos y las actividades ilegales de los Cray. Un factor crucial en la intervención policial fue la colaboración de informantes y testigos. La tensión interna dentro de la organización Cray, junto con la creciente preocupación por el exceso de violencia, llevó a varios miembros de su círculo íntimo a colaborar con la policía. Informantes dentro de su red proporcionaron detalles vitales sobre las operaciones y los crímenes cometidos por los hermanos. Estos testimonios, junto con pruebas obtenidas a través de la vigilancia y las intervenciones, ayudaron a construir un caso sólido contra los Cray. La colaboración de testigos que habían sido víctimas de los Cray o que estaban descontentos con su liderazgo fue esencial para desmantelar el imperio y proporcionar la evidencia necesaria para las acusaciones. El juicio de los Cray, que comenzó en 1969, fue un proceso decisivo que marcó el fin de su reinado criminal. Ronald y Reginald fueron acusados de múltiples cargos, incluyendo asesinato, extorsión y conspiración. Durante el juicio, se presentaron pruebas detalladas y testimonios que revelaron la brutalidad y el alcance de sus crímenes.
La evidencia de los informantes y testigos, junto con las pruebas recopiladas durante la investigación, resultó ser abrumadora. En marzo del 69, ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua. El juicio no solo puso fin a su imperio, sino que también envió un mensaje muy claro sobre las consecuencias de operar fuera de la ley. El impacto de la caída de los Kray en el crimen organizado en Londres fue profundo. Protagonizada por Tom Hardy, son ejemplos prominentes de cómo su historia ha sido dramatizada y presentada al público. Estos retratos han ayudado a cimentar la imagen de los Kray como figuras emblemáticas del crimen, explorando tanto su impacto en el East End como su vida privada. Además, la cobertura mediática y los relatos sensacionalistas han perpetuado el interés en su historia, contribuyendo a su estatus de celebridades criminales. Los hermanos Kray, Ronald y Reginald, infames gángsters británicos de la década de 1960, fallecieron en prisión tras una vida marcada por el crimen y la violencia. Ronald Kray murió el 17 de marzo de 1995 a los 61 años en el hospital de la prisión de la Isla de la Reina en Londres. Sufría de una enfermedad pulmonar crónica y un deterioro general de su salud, exacerbado por su larga encarcelación. Por otro lado, Reginald murió el 1 de octubre del 2000 a los 66 años, también en el mismo hospital, tras una serie de complicaciones relacionadas con su salud. Reginald padecía de cáncer de vejiga y otros problemas médicos que se agravaron en sus últimos años. Durante sus últimos días, ambos hermanos vivieron en condiciones precarias. A pesar de su notoriedad, las restricciones y el entorno penitenciario llevaron a una vida de aislamiento y deterioro físico. Ronald pasó sus últimos años en un estado mental deteriorado, debido a una esquizofrenia que se agravó con el tiempo. Reginald, aunque más lúcido, también sufrió el peso de una salud en declive. Su vida en prisión reflejó la ironía de su estatus, del poder y la notoriedad en las calles, a la fragilidad y el sufrimiento en la cárcel. Si no te quieres perder ninguna de las historias y escaramuzas del mundo del crimen organizado, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que conozcas a fondo el mundo de la mafia.